La casa de los Camden debía sentirse como un lugar seguro, llena de oraciones, segundas oportunidades y lecciones familiares de domingo por la noche. Pero mirar ahora hacia Seventh Heaven resulta mucho más complicado. Los niños crecieron, los padres envejecieron, algunas carreras cambiaron para siempre y el tiempo añadió sombras que la serie original jamás podría haber previsto. Para millones de espectadores, aquello fue una vez un retrato de fe, perdón y hogar. Hoy también es un recordatorio de que las personas detrás de aquellos rostros familiares cargaron vidas mucho más allá de la pantalla. Esta noche volvemos a Seventh Heaven, no solo por el consuelo, sino por lo que el tiempo reveló. El reverendo Eric Camden es el padre en el centro de Seventh Heaven, el hombre al que el público recuerda primero como una voz tranquila en una casa siempre llena de ruido, preguntas y dolores de crecimiento. Stephen Collins, nacido el 1 de octubre de 1947, tenía 48 años cuando la serie se estrenó en 1996 y le dio a Eric la presencia firme de alguien que intentaba guiar no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Eric importaba porque era más que un pastor de televisión. Era la estructura emocional del hogar Camden, el hombre del que se esperaba perdón, consejo, disciplina y, de algún modo, la respuesta correcta cuando la vida se volvía confusa. Pero al mirar atrás ahora, el papel carga un peso complicado. En 2026, Collins cumple 79 años, y su legado resulta inseparable tanto del largo éxito de la serie como de la grave controversia personal que más tarde puso fin a gran parte de su carrera pública. Antes de Seventh Heaven, había aparecido en proyectos como Star Trek, The Motion Picture, Tales of the Gold Monkey, The First Wives Club y muchos papeles televisivos, pero Eric Camden se convirtió en la imagen que la mayoría de los espectadores nunca olvidó. Ese contraste entre el personaje reconfortante y la posterior caída pública del actor hace que este viaje al pasado se sienta distinto. El reverendo Eric Camden perdura porque Stephen Collins hizo que la guía moral se sintiera cálida y familiar en pantalla, aunque el tiempo después volviera el recuerdo de esa calidez mucho más complicado. Annie Camden es el corazón del hogar Camden, la madre cuyo amor a menudo parecía la fuerza silenciosa que mantenía unidos a 7 hijos, un marido pastor y toda una tormenta de problemas familiares. Catherine Hicks, nacida el 6 de agosto de 1951, tenía 45 años cuando Seventh Heaven se estrenó en 1996 y le dio a Annie una calidez práctica, protectora y profundamente humana. Annie no era solo la madre sonriente del fondo. Cocinaba, corregía, se preocupaba, escuchaba, plantaba cara y cargaba con el trabajo emocional de una familia que siempre parecía tener una crisis más esperando en la puerta. Lo que hacía funcionar la interpretación de Hicks era la forma en que permitía que Annie fuera maternal sin volverla débil. Podía ser dulce, pero también firme, decepcionada, agotada y ferozmente leal cuando sus hijos la necesitaban. En 2026, Hicks cumple 75 años después de una carrera que llegó mucho más allá de la cocina de los Camden. Antes de Seventh Heaven, llamó la atención en Ryan's Hope, protagonizó a Marilyn Monroe en Marilyn, The Untold Story, apareció en Peggy Sue Got Married, y se volvió inolvidable para los fans del terror como Karen Barkley en Child's Play. Pero para muchos espectadores, Annie sigue siendo su papel más duradero emocionalmente. La figura materna conectada a la televisión de domingo por la noche, las discusiones familiares, el perdón y el hecho de crecer. Annie Camden perdura porque Catherine Hicks hizo que la maternidad se sintiera cálida, imperfecta y lo bastante fuerte como para sostener una casa entera a través del tiempo. Simon Camden es el hijo sensible cuya inocencia de niño fue dando paso poco a poco a algunos de los dolores de madurez más pesados de Seventh Heaven. David Gallagher, nacido el 9 de febrero de 1985, tenía 11 años cuando la serie se estrenó en 1996 y le dio a Simon una cualidad reflexiva y vulnerable que hizo que su crecimiento se sintiera personal para los espectadores de largo recorrido. Al principio, Simon era el niño brillante y curioso de la casa Camden, tratando a menudo de entender la fe, las normas y las expectativas familiares con ojos de niño.
Pero a medida que crecía, la serie lo empujó hacia terrenos más difíciles: culpa, responsabilidad, identidad y el daño emocional que puede seguir a un momento irreversible. Ese cambio convirtió a Simon en uno de los ejemplos más claros del intento de la serie por acompañar a los niños hacia la adultez, sin fingir que el camino seguía siendo sencillo. En 2026, Gallagher cumple 41 años, después de una carrera que continuó en cine, televisión y doblaje. Más allá de 7 Heaven, el público puede recordarlo por Look Who's Talking Now, Super 8, The Vampire Diaries y especialmente como la voz de Riku en la saga de videojuegos Kingdom Hearts. Simon Camden perdura porque David Gallagher hizo que la adolescencia se sintiera incierta, herida y llena de preguntas que no siempre podían resolverse con una charla familiar. Matt Camden es el hijo mayor que carga con la presión de ser responsable antes de estar completamente seguro de quién quiere llegar a ser. Barry Watson, nacido el 23 de abril de 1974, tenía 22 años cuando Seventh Heaven se estrenó en 1996 y le dio a Matt el encanto fácil de un joven atrapado entre la lealtad de la infancia y la libertad adulta. Matt importaba porque a menudo se convertía en el puente entre el mundo parental de Eric y Annie y los hermanos menores que todavía intentaban encontrar su camino. Podía ser protector, impulsivo, romántico, terco y sincero, el tipo de hermano mayor que quería guiar a los demás, incluso cuando él mismo todavía estaba aprendiendo a sostenerse. Su camino hacia la medicina le dio al personaje una dirección de propósito, pero sus relaciones y errores lo mantuvieron humano. En 2026, Watson cumple 52 años después de una carrera marcada por el éxito y por una resiliencia muy real. Más allá de Seventh Heaven, apareció en What About Brian, Samantha Who, The Loudest Voice y otros proyectos televisivos, mientras también sobrevivía a un linfoma de Hodgkin, una batalla que interrumpió su carrera y dio a su historia pública una capa más profunda de resistencia. Matt Camden perdura porque Barry Watson hizo que crecer hacia la responsabilidad se sintiera imperfecto, sincero y discretamente valiente. Mary Camden es la hija que llevó la rebeldía a la casa Camden, la deportista cuya fuerza a menudo venía envuelta en errores, orgullo y una necesidad desesperada de ser entendida. Jessica Biel, nacida el 3 de marzo de 1982, tenía 14 años cuando Seventh Heaven se estrenó en 1996 y le dio a Mary una intensidad que la hacía destacar frente a los ritmos familiares más suaves de la serie. Mary importaba porque no era la hija perfecta, cruzaba límites, tomaba malas decisiones, buscaba independencia y obligaba a la serie a tratar las consecuencias de una forma más complicada. Sus sueños en el baloncesto, su lealtad, su rabia y su búsqueda de perdón la convirtieron en uno de los personajes jóvenes más memorables de la serie. En 2026, Biel cumple 44 años, después de construir una de las carreras más exitosas surgidas del reparto. Pasó de la televisión adolescente al cine y la producción, apareciendo en The Texas Chainsaw Massacre, Blade, Trinity, The Illusionist, I Now Pronounce You Chuck y Larry, y recibiendo gran reconocimiento como productora y protagonista de The Sinner. Su vida pública también fue muy seguida por su matrimonio con Justin Timberlake y por su salto a la producción de historias más oscuras y adultas. Mary Camden perdura porque Jessica Biel hizo que la imperfección se sintiera inquieta, atlética y dolorosamente humana dentro de una familia construida sobre el perdón. Kevin Kinkirk es el hombre estable que entra en el mundo Camden como una promesa de seguridad, especialmente cuando la vida de Lucy empieza a moverse hacia la adultez, el matrimonio y la familia. George Stultz, nacido el 16 de agosto de 1975, tenía 27 años cuando se unió a Seventh Heaven en 2002 y le dio a Kevin una presencia tranquila y fiable que encajaba de forma natural en los últimos años de la serie. Como policía y marido de Lucy Camden, Kevin a menudo representaba la estabilidad, no la estabilidad dramática, sino la cotidiana, construida con lealtad, paciencia y presencia constante. Importaba porque la serie necesitaba personajes capaces de ampliar la familia Camden sin romper su tono emocional.
La relación de Kevin con Lucy aportó comedia, ternura, conflicto y la sensación de que la siguiente generación de vida familiar ya estaba empezando. En 2026, Stultz cumple 51 años, después de continuar una carrera en televisión y cine, interpretando a menudo hombres agradables y con los pies en la tierra, cuya calidez resultaba familiar para los espectadores. Más allá de Seventh Heaven, apareció en proyectos como October Road, The Finder y varias películas televisivas, aunque sigue muy asociado con Kevin para los fans de la serie. Kevin Kinkirk perdura porque George Stultz hizo que la fiabilidad se sintiera romántica, amable y discretamente necesaria en una casa que nunca dejaba de cambiar. Martin Brewer es el joven outsider herido que llega a la casa Camden cargando más dolor del que sabe explicar. Tyler Hoechlin, nacido el 11 de septiembre de 1987, tenía 16 años cuando se unió a Seventh Heaven en 2003 y le dio a Martin una vulnerabilidad protegida que lo ayudó a convertirse en uno de los personajes más importantes de la etapa final de la serie. Martin importaba porque no nació dentro de la familia Camden, pero acabó formando parte de su órbita emocional. Su historia exploraba duelo, confusión, responsabilidad, errores adolescentes y la complicada necesidad de orientación cuando un joven intenta parecer fuerte antes de estar preparado. En 2026, Hoechlin cumple 39 años, después de construir una carrera mucho más grande que su primer papel en un drama familiar. Una nueva generación lo conoció como Derek Hale en Teen Wolf, y después asumió uno de los mantos más icónicos de la cultura pop como Clark Kent y Superman en Superman y Lois. También apareció en Road to Perdition, Everybody Wants Some, y otros proyectos que mostraron su rango, desde la intensidad herida hasta el heroísmo clásico. Martin Brewer perdura porque Tyler Hoechlin hizo que el daño adolescente se sintiera silencioso, defensivo y capaz de crecer hasta convertirse en verdadera fuerza. Robbie Palmer es el outsider que entra en la familia Camden cargando encanto, problemas y la posibilidad de cambiar. Adam Lavorgna, nacido el 1 de noviembre de 1981, tenía 18 años cuando se unió a Seventh Heaven en 1999 y le dio a Robbie una energía joven y conflictiva que lo hizo mucho más que una simple figura de novio. Robbie importaba porque empezó siendo alguien de quien la familia tenía motivos para desconfiar, pero con el tiempo se convirtió en parte de su vida emocional cotidiana. Su relación con Lucy, su complicada historia con Mary y su lento intento de volverse más responsable dieron a la serie una línea sobre redención que se sentía personal y no abstracta. En 2026, Lavorgna cumple 45 años y su vida después de Seventh Heaven se volvió más tranquila que la visibilidad que tuvo en televisión durante su adolescencia y juventud. Ya había aparecido en Brooklyn Bridge, I'll Be Home for Christmas, y otros proyectos antes de alejarse del ritmo constante de la fama mainstream. Robbie Palmer perdura porque Adam Lavorgna hizo que las segundas oportunidades se sintieran confusas, encantadoras y creíbles, el tipo de cambio que ocurre poco a poco bajo la mirada de personas que aún no están seguras de poder confiar en ti. Lucy Camden es la hija cuyo corazón siempre estuvo abierto, a veces demasiado abierto, y eso la convirtió en uno de los anclajes emocionales más importantes de Seventh Heaven. Beverly Mitchell, nacida el 22 de enero de 1981, tenía 15 años cuando la serie se estrenó en 1996, y le dio a Lucy una sinceridad que acompañó al personaje desde sus incómodos años adolescentes hasta la adultez. Lucy podía ser dramática, esperanzada, insegura, cariñosa, impulsiva y profundamente comprometida con llegar a ser alguien que importara. Su camino a través de enamoramientos, desamor, fe, matrimonio, maternidad y ministerio la hizo sentirse como la hija Camden más moldeada por el mundo espiritual de la familia. En 2026, Mitchell cumple 45 años, después de mantenerse muy conectada al recuerdo de la serie mientras construía una vida más allá de ella. Siguió actuando, lanzó música country, apareció en proyectos como Saw 2 y The Secret Life of the American Teenager, y más tarde compartió partes de su vida real públicamente, incluida la maternidad y la pérdida personal, con honestidad y vulnerabilidad.
Para muchos espectadores, Lucy representa los dolores emocionales de crecimiento de una generación que la vio madurar casi en tiempo real. Lucy Camden perdura porque Beverly Mitchell hizo que la sinceridad se sintiera frágil, a veces caótica, pero siempre llena de corazón. Roxanne Richardson es la outsider segura de sí misma que trae un ritmo diferente al mundo Camden, una joven cuya independencia da a las últimas temporadas un filo más marcado. Rachel Blanchard, nacida el 19 de marzo de 1976, tenía 26 años cuando se unió a Seventh Heaven en 2002 y le dio a Roxanne una presencia viva y confiada que la hizo destacar frente al ambiente familiar más protegido de la serie. Como policía y mujer conectada al mundo de Kevin Kinkirk, Roxanne representaba la adultez, el trabajo, el romance y la elección emocional fuera de la estructura familiar conocida del hogar Camden. Importaba porque aportaba contraste, un personaje que podía ser cariñoso sin parecer blando, romántico sin perderse a sí mismo y divertido sin volverse ligero. En 2026, Blanchard cumple 50 años. Después de una carrera que cruzó la comedia adolescente, el drama y una televisión adulta más oscura. Antes y después de Seventh Heaven, apareció en Are You Afraid of the Dark? Clueless, Peep Show, Fargo, You Me Her y muchos proyectos que mostraron su capacidad para moverse entre el encanto y la complejidad. Roxanne Richardson perdura porque Rachel Blanchard hizo que la confianza se sintiera cálida, moderna y lo bastante fuerte como para estar al lado de la familia Camden sin desaparecer dentro de ella. Cecilia Smith es la presencia adolescente luminosa que trae música, dulzura e incertidumbre juvenil a la etapa posterior de Simon Camden. Ashley Simpson, nacida el 3 de octubre de 1984, tenía 18 años cuando se unió a Seventh Heaven en 2002 y le dio a Cecilia una calidez viva que encajaba con la energía de principios de los años 2000 de la serie. Cecilia importaba porque pertenecía al mundo del amor joven, donde cada sentimiento parece enorme, cada decisión parece permanente y cada relación se vuelve parte de crecer. Su conexión con Simon dio a la serie otra forma de explorar la adolescencia, la lealtad y la frágil línea entre el apoyo y el autodescubrimiento. En 2026, Simpson cumple 42 años, después de una carrera que se movió mucho más allá de la actuación hacia la música pop y la cultura de la celebridad. Se convirtió en una figura musical importante con su álbum debut Autobiography. Protagonizó una serie de telerrealidad muy comentada. Vivió uno de los tropiezos televisivos en directo más famosos de los años 2000 en Saturday Night Live, y más tarde reconstruyó su imagen a través de la música, la familia y proyectos de entretenimiento selectivos. Cecilia Smith perdura porque Ashley Simpson hizo que el amor joven se sintiera brillante, imperfecto y ligado a un momento en el que la televisión, la música y la fama adolescente estaban cambiando al mismo tiempo. Chandler Hampton es el ministro de las últimas temporadas, cuya presencia aporta encanto, conflicto y complicación emocional a la órbita de la familia Camden. Jeremy London, nacido el 7 de noviembre de 1972, tenía 29 años cuando se unió a Seventh Heaven en 2002 y le dio a Chandler una cualidad amable pero inquieta que hacía que el personaje pareciera alguien aún intentando demostrar su propia estabilidad. Chandler importaba porque entró en una serie ya construida alrededor de la fe, la familia y la guía moral, pero no era simplemente otro ayudante perfecto. Sus relaciones, especialmente su conexión con Lucy, crearon tensión en torno al amor, la vocación y la pregunta de qué tipo de vida está realmente preparado para construir una persona. En 2026, London cumple 54 años, después de una carrera que incluyó Party of Five, Mallrats, I'll Fly Away y muchos papeles en cine y televisión. Su vida real más tarde incluyó luchas públicas y dificultades personales, lo que hizo que su historia, fuera de la pantalla, resultara más complicada que el mundo moral limpio de Seventh Heaven. Chandler Hampton perdura porque Jeremy London hizo que el encanto se sintiera en búsqueda, vulnerable y ligeramente inacabado, como si incluso un hombre destinado a guiar a otros siguiera intentando encontrar su propio camino.
Peter Petrovsky es el niño herido que intenta hacerse el duro mientras necesita en silencio un lugar donde por fin sentirse querido. Scotty Leavenworth, nacido el 17 de noviembre de 1990, tenía 12 años cuando se unió a Seventh Heaven y le dio a Peter una sensibilidad inquieta y creíble que conectó con los espectadores más jóvenes. Peter importaba porque trajo otra versión de la infancia al mundo Camden. No la infancia segura de una gran familia, sino la incertidumbre de un niño marcado por la ausencia, el divorcio y el miedo a no encajar en ningún sitio. Su amistad y su joven romance con Ruthie permitieron a la serie explorar el crecimiento a través de momentos más pequeños y tiernos: celos, lealtad, vergüenza y la búsqueda de confianza. En 2026, Leavenworth cumple 36 años, después de una carrera infantil que incluyó The Green Mile, Erin Brockovich, Life as a House y otros proyectos antes de alejarse en gran medida del foco público. Esa vida posterior más tranquila da a la historia de Peter una sensación extra de distancia, como si tanto actor como personaje pertenecieran a un recuerdo muy concreto de principios de los 2000. Peter Petrovsky perdura porque Scotty Leavenworth hizo que el dolor infantil se sintiera protegido, sincero y discretamente sanado por la conexión. John Hamilton es el joven de buen corazón cuya tranquila madurez aportó una textura emocional diferente a los primeros años de los Camden. Chas Lamar Shepard, nacido el 26 de octubre de 1977, tenía 18 años cuando Seventh Heaven se estrenó en 1996 y le dio a John una firmeza reflexiva que lo hacía parecer mayor de lo que era. John importaba porque representaba responsabilidad, amistad y amor joven, sin el caos que a menudo rodeaba a los adolescentes Camden. Su conexión con Lucy y su lugar cerca de la familia permitieron a la serie explorar la confianza, el respeto y el difícil proceso de convertirse en adulto mientras todavía se cargan esperanzas juveniles. En 2026, Shepard cumple 49 años, después de una carrera que continuó entre la actuación y la música. Más allá de Siete Heaven, apareció en The Parkers, The Temptations, Set It Off y producciones teatrales, mientras también construía una carrera musical que mostró otra faceta de su talento. Su presencia en la serie sigue ligada a una etapa más temprana y suave, antes de que las vidas de los hijos Camden se volvieran más complicadas y expansivas. John Hamilton perdura porque Chas Lamar Shepard hizo que la decencia se sintiera joven, firme y discretamente memorable en un drama familiar lleno de encrucijadas morales. Sandy Jameson es la joven cuya llegada trae una nueva presión emocional a los últimos años de Seventh Heaven, especialmente en torno al amor, la responsabilidad y las consecuencias de crecer demasiado deprisa. Hayley Duff, nacida el 19 de febrero de 1985, tenía 20 años cuando se unió a la serie en 2005 y le dio a Sandy una dulzura que ayudó a suavizar algunos de los giros más pesados de su historia. Sandy importaba porque representaba un tipo distinto de adultez joven al que habían conocido los hijos Camden, una marcada por la incertidumbre, el romance, la maternidad y la necesidad de tomar decisiones antes de que todo parezca claro. Su conexión con Martin y la familia creó drama, pero también dio a la serie otra oportunidad de hablar de apoyo, perdón y segundas oportunidades. En 2026, Duff cumple 41 años, después de una carrera que cruzó la actuación, la música, la comida y los medios de estilo de vida. Apareció en Napoleon Dynamite, Material Girls, proyectos relacionados con Lizzie McGuire, películas televisivas, y más tarde construyó una presencia como presentadora y emprendedora. Sandy Jameson perdura porque Hayley Duff hizo que la maternidad joven se sintiera vulnerable, imperfecta y merecedora de compasión en lugar de juicio. Mac es el amigo leal que ayuda a dar a la historia posterior de Martin Brewer una sensación de vida adolescente cotidiana fuera de las paredes Camden. Kyle Searles, nacido el 24 de junio de 1985, tenía 19 años cuando se unió a Seventh Heaven en 2004 y le dio a Mac una calidez relajada que lo hacía parecer el tipo de amigo que una persona joven con problemas necesita cerca. Mac importaba porque no todos los personajes de un drama familiar
tienen que cargar la tragedia más grande para ser importantes. A veces el valor emocional está en la constancia. Alguien que escucha, bromea, reacciona y ayuda a otro personaje a sentirse menos solo. A través de su amistad con Martin y sus propias relaciones, Mac añadió una dimensión más ligera y social a las historias adolescentes de la última etapa de la serie. En 2026, Searles cumple 41 años, después de seguir trabajando en entretenimiento, música y proyectos creativos más allá del papel que primero lo hizo familiar para muchos espectadores. Su etapa en 7 Heaven sigue siendo uno de sus capítulos más reconocibles en pantalla, ligado a la era final de la serie, mientras intentaba seguir a una nueva generación de personajes jóvenes. Mac perdura porque Kyle Searles hizo que la amistad se sintiera relajada, leal y discretamente útil cuando crecer se volvía complicado. Rose es la mujer que casi se convierte en parte de la familia Camden, trayendo tensión, impaciencia y una forma complicada de amor a la historia adulta de Simon. Sarah Thompson, nacida el 25 de octubre de 1979, tenía 26 años cuando se unió a Seventh Heaven en 2005 y le dio a Rose una presencia de voluntad fuerte que hacía difícil ignorar al personaje. Rose importaba porque desafiaba la comodidad de la familia respecto al futuro de Simon. No estaba escrita como alguien simplemente dulce o fácil. Podía ser decidida, insegura, exigente y vulnerable, lo que hacía que su relación con Simon se sintiera inestable de una manera que reflejaba la incertidumbre de la adultez joven. Su historia planteó preguntas sobre matrimonio, momento adecuado, compatibilidad y si el amor puede sobrevivir cuando dos personas no están del todo preparadas para la vida que intentan construir. En 2026, Thompson cumple 47 años, después de continuar una carrera como actriz en televisión y cine. Más allá de 7 Heaven, apareció en Angel, Cruel Intentions 2, Boston Public, Without a Trace y proyectos internacionales que ampliaron su trabajo en pantalla más allá del drama familiar estadounidense. Rose perdura porque Sarah Thompson hizo que casi entrar en una familia se sintiera emocional, incómodo y lleno de la dolorosa diferencia entre querer amor y estar preparado para él. Lou Dalton es la figura comunitaria estable que hace que Glen Oak se sienta como algo más que la casa Camden y la iglesia. Alan Fudge, nacido el 27 de febrero de 1944, tenía 53 años cuando apareció por primera vez en 7 Heaven en 1997 y le dio a Lou una presencia cálida y fiable que encajaba con la visión de barrio, fe y apoyo de la serie. Lou importaba porque los dramas familiares necesitan personas más allá del hogar central, amigos, mentores, vecinos y mayores que hacen que el mundo se sienta conectado. Su relación con Eric Camden y con la comunidad más amplia añadió una capa de sabiduría cotidiana, de esa que no exige atención, pero ayuda a sostener la historia. Fudge murió el 10 de octubre de 2011, a los 67 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón y de hígado, dejando atrás una larga carrera en televisión y cine. Apareció en Man from Atlantis, E.T. the Extraterrestrial, Knots Landing, L.A. Law y muchos papeles invitados en los que su autoridad tranquila lo convirtió en un rostro familiar. Lou Dalton perdura porque Alan Fudge hizo que el apoyo se sintiera ordinario, paternal y silenciosamente esencial para el mundo moral que Seventh Heaven quería construir. Wilson West es el joven padre encantador cuya presencia dio a la primera vida romántica de Lucy Camden una mezcla de dulzura, complicación y responsabilidad adulta. Andrew Keegan, nacido el 29 de enero de 1979, tenía 18 años cuando apareció por primera vez en Seventh Heaven en 1997 y aportó a Wilson esa calidez de ídolo adolescente que lo hizo memorable al instante. Wilson importaba porque no era simplemente otro enamoramiento. Como joven padre, obligaba a la serie a conectar el romance adolescente con la responsabilidad real, dando a la historia de Lucy un filo emocional más maduro. Podía ser juguetón y atractivo, pero su vida ya cargaba obligaciones que hacían la relación más complicada que un simple primer amor. En 2026, Keegan cumple 47 años.
después de una carrera muy ligada a la cultura juvenil de finales de los 90. Apareció en 10, Things I Hate About You, Party of Five, The Broken Hearts Club y muchos proyectos de cine y televisión antes de llamar más tarde la atención pública por su comunidad espiritual y una vida poco convencional fuera de la actuación mainstream. Wilson West perdura porque Andrew Keegan hizo que el encanto joven se sintiera cargado, sincero y moldeado por responsabilidades que la mayoría de romances adolescentes nunca tenían que llevar. Ben Kingkirk es la presencia desenfadada que entra en el mundo Camden a través del romance y la conexión familiar, aportando calidez sin el peso más pesado que cargan algunos de los personajes centrales de la serie. Geoff Stultz, nacido el 15 de diciembre de 1977, tenía 23 años cuando apareció por primera vez en 7 Heaven en 2001, y le dio a Ben una cualidad relajada y agradable que lo hizo encajar de forma natural en las temporadas posteriores. Ben importaba porque amplió el lado Kingkirk de la serie, ayudando a que el universo Camden pareciera más grande a medida que los hijos crecían y nuevas relaciones se formaban a su alrededor. Su conexión con Mary y las dinámicas familiares posteriores añadieron otra capa a los temas continuos de compromiso, adaptación y pertenencia emocional. En 2026, Stoltz cumple 49 años, después de construir una carrera constante en televisión y cine. Apareció en October Road, The Finder, Enlisted, Grace and Frankie, Little Fires Everywhere, y muchos proyectos en los que su encanto cercano y su naturalidad física lo hicieron una presencia familiar. Ben Kingkirk perdura porque Geoff Stultz hizo que caer bien se sintiera natural, sin esfuerzo, y parte del círculo familiar en expansión que mantuvo a Seventh Heaven en movimiento durante sus últimos años. Shanna Sullivan es la joven de espíritu libre cuya relación con Matt Camden llevó el amor adulto temprano, la distancia y los dolores de crecimiento a Seventh Heaven. Maureen Flanagan, nacida el 19 de mayo de 1973, tenía 24 años cuando se unió a la serie en 1998 y le dio a Shanna una independencia luminosa que la hacía parecer alguien con una vida más allá de la órbita de la familia Camden. Shanna importaba porque representaba el tipo de relación que enseña a un personaje tanto a través de la dificultad como del afecto. Con Matt, su historia exploró independencia, ambición, ritmo emocional y la realidad de que el amor no siempre encaja limpiamente dentro de las expectativas familiares. En 2026, Flanagan cumple 53 años, después de una carrera que empezó mucho antes de 7 Heaven. Ya era conocida por Out of This World, donde interpretó a Evie Garland, y más tarde continuó actuando, produciendo y realizando trabajos creativos en distintas partes de la industria. Su presencia en Seventh Heaven dio a la historia de Matt un capítulo romántico más maduro, ligado a decisiones sobre futuro, identidad y separación. Shanna Sullivan perdura porque Maureen Flanagan hizo que la independencia joven se sintiera cálida, inquieta y lo bastante honesta como para dejar huella, incluso cuando el amor no siguió siendo sencillo. T-Bone es el adolescente problemático que llega cerca del final de Seventh Heaven, cargando la creencia más antigua de la serie, que una persona joven todavía puede cambiar si alguien se preocupa lo suficiente como para quedarse. Colton James, nacido el 24 de enero de 1987, tenía 19 años cuando se unió a la serie en 2006, y le dio a T-Bone una energía áspera pero entrañable que encajaba con el capítulo final de la historia Camden. T-Bone importaba porque representaba el tipo de outsider que siempre atrajo a la serie, alguien con heridas, actitud y malos hábitos, pero también con la posibilidad de redención. Su lugar entre los personajes más jóvenes dio a los últimos episodios una oportunidad más de explorar la orientación, la confianza y el poder sanador de ser acogido en lugar de rechazado. En 2026, James cumple 39 años, después de pasar por la actuación y más tarde moverse hacia trabajos creativos y de producción detrás de las cámaras. Su carrera en pantalla también incluyó apariciones en Austin Powers, International Man of Mystery, ER, y otros proyectos antes de que su vida se alejara del centro de la fama televisiva adolescente. T-Bone perdura porque Colton James hizo que los bordes ásperos se sintieran redimibles
humanos y dignos de ser vistos antes de que la casa Camden cerrara por fin sus puertas. Julie Camden Hastings es la presencia de la familia extendida que recuerda a Seventh Heaven que la historia Camden nunca se limitó a padres e hijos bajo un mismo techo. Deborah Ruffin, nacida el 13 de marzo de 1953, tenía 43 años cuando la serie se estrenó en 1996 y le dio a Julie una cualidad suave y serena que la hacía parecer alguien conectado con la historia emocional más amplia de la familia. Julie importaba porque los parientes en una serie como esta cargan memoria. Viejos patrones, responsabilidad compartida, matrimonio, recuperación y las formas complicadas en que los adultos siguen intentando apoyarse entre sí. Sus tramas tocaron los lazos familiares y la lucha personal, dando al universo Camden una sensación más amplia de adultez más allá del hogar inmediato. Ruffin murió el 21 de noviembre de 2012 con solo 59 años, tras una batalla contra la leucemia, dejando atrás una carrera que pasó por la actuación, la producción y el mundo editorial. Apareció en películas como Once Is Not Enough, Death Wish 3, Touched by Love y muchos proyectos televisivos, mientras también cofundaba una exitosa empresa editorial de audiolibros. Julie Camden Hastings perdura porque Deborah Ruffin hizo que la familia extendida se sintiera elegante, vulnerable y silenciosamente tejida dentro del gran tapiz de amor, pérdida y memoria. Sam Camden es una mitad del latido más joven de la familia Camden, un niño cuya presencia recordaba a los espectadores que Seventh Heaven siempre trató de una casa que seguía expandiéndose, cambiando e intentando hacer sitio para más amor. Lorenzo Brino, nacido el 21 de septiembre de 1998, empezó a aparecer en la serie siendo un bebé en 1999, compartiendo el papel en los primeros años con sus hermanos antes de quedar más identificado con Sam. En la serie, Sam y su hermano gemelo David aportaban ligereza, travesuras y el caos cotidiano de criar niños pequeños dentro de una familia ya abarrotada de dramas adolescentes y lecciones morales. Pero al mirar atrás ahora, las escenas de Sam cargan una tristeza que nadie podría haber imaginado entonces. Lorenzo Brino murió el 9 de marzo de 2020, con solo 21 años, en un accidente de coche. Una pérdida que conmocionó a los fans que lo recordaban como uno de los bebés Camden. Su carrera como actor fue breve, pero su conexión con Seventh Heaven sigue formando parte de la etapa final de la serie, cuando la familia había crecido tanto que la propia casa parecía un símbolo del paso del tiempo. Sam Camden perdura porque Lorenzo Brino hizo que la infancia se sintiera juguetona, familiar y desgarradoramente congelada en la memoria. Ruthie Camden es la niña que creció delante del público, la hija menor cuyos ojos atentos a menudo veían más de lo que los adultos esperaban. Mackenzie Rosman, nacida el 28 de diciembre de 1989, tenía solo 6 años cuando Seventh Heaven se estrenó en 1996 y le dio a Ruthie una presencia infantil que hizo que la casa Camden pareciera viva desde el principio. Ruthie importaba porque no era solamente la niña mona al borde de las escenas familiares. Era curiosa, testaruda, divertida y emocionalmente perceptiva, convirtiendo a menudo momentos sencillos en recordatorios de que los niños absorben mucho más de lo que los adultos imaginan. Con los años, los espectadores la vieron pasar de la inocencia a la adolescencia, cargando con la extraña presión de crecer no solo dentro de una familia ficticia, sino también en la televisión nacional. En 2026, Rosman cumple 37 años y su vida después de Seventh Heaven se volvió mucho más tranquila que la fama infantil que la presentó a millones de personas. Continuó actuando en proyectos selectos, pero también construyó una vida vinculada a los caballos, la filantropía y causas fuera del foco constante de Hollywood. Ruthie Camden perdura porque Mackenzie Rosman hizo que crecer se sintiera divertido, incómodo y tiernamente real dentro de un hogar televisivo que muchos espectadores trataron como propio. La casa Camden queda ahora en silencio, y el consuelo de los domingos por la noche se siente distinto a como se sentía antes. Pero Seventh Heaven
nunca fue solo sermones, cenas familiares o lecciones fáciles al final de un episodio. Trataba de niños que crecían, padres que intentaban mantenerlo todo unido y un hogar que millones de espectadores trataron una vez como un lugar seguro. El tiempo cambió ese recuerdo. Algunos miembros del reparto se convirtieron en grandes estrellas, otros eligieron vidas más tranquilas, y algunos, como Lorenzo Brino, Alan Fudge y Deborah Ruffin, ya no están. Si este viaje al pasado te ha devuelto a la familia Camden, quédate en Timeless Casts Español para más historias de antes y ahora sobre las series, los rostros y los recuerdos que el tiempo volvió más complicados y más humanos.